Hola, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. El video de hoy es algo especial, porque al fin se presentó la oportunidad de poder comprar mi escritorio. No puedo creer que esté pasando porque yo veía muy lejano que llegara este día. Así que les voy a llevar en esta pequeña aventura que para mí fue muy emocionante. El escritorio que estoy buscando es uno muy pequeño, porque el espacio en donde lo voy a poner no es muy grande. Quiero que sea minimalista, de color blanco y sobre todo que tenga cajones. Estuve buscando durante varios días un escritorio hasta que por fin en Office Depot encontré uno. Estaba perfecto, lo único malo es que no podía ser entregado hacia mi casa, así que lo tuve que pagar y recoger en tienda. No se alarmen, salí con todas las precauciones necesarias. Me coloqué un cubrebocas y agarré gel antibacterial. No se preocupen, no estuve en contacto con casi nada de personas, porque mi papá me llevó. Cuando llegué a la tienda había señalamientos para que no estuvieras tan cerca de otras personas, así que el único contacto que tuve con una persona fue decirle hola al de seguridad. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. I finally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah. I'm looking up a paradise, yeah. Without you by my side. Imagine I walk through your doorway. Imagine skipping all the foreplay. Imagine all the stars in one place. 'Cause you really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why. Llegando a casa me bañé y me cambié y desinfecté todas las cosas que había llevado, como mi cartera y mi celular. Ahora el verdadero reto empezó, armar todo esto. Por suerte tuve ayuda de mi hermana porque no hubiese podido armarlo yo sola. Estuvo un poco difícil entenderle a las instrucciones, porque muchas de las piezas no venían marcadas y yo tuve que descifrar viendo las imágenes de cuál pieza se trataba, y con un papel sticker le puse el número del cual le respondía. Nunca había armado algo tan complejo como un escritorio. Lo más fácil fue armar los cajones, pero lo más difícil fue poner toda la base. Durante el proceso hubo un pequeño momento de crisis porque se nos juntaron todos los tornillos y no sabíamos cómo iban. No sé si vieron al principio del video, pero venían ya marcados. Y no sé en qué momento se mezclaron, pero habían dos tornillos muy parecidos que no sabíamos cuál era cuál. Pero de alguna manera nos la ingeniamos y pudimos resolverlo.
Al día siguiente empecé a reforzar todos los tornillos que no estaban bien colocados. Toda la noche me la pasé pensando que en algún momento iba a colapsar el escritorio. Y por suerte no fue así, se mantuvo muy fuerte, así que hicimos un buen trabajo. Este video no lo hago con el fin de presumir ni nada por el estilo, sino para decirles que si tienen algo en mente y lo quieren demasiado, hagan lo que esté en sus manos para poder conseguirlo. Yo desde hace mucho tiempo quería mi escritorio y con mucho esfuerzo y demasiados ahorros pude comprarlo al fin. No se desanimen y sigan hasta poder conseguirlo. No sé si se acuerdan, pero yo cuando empecé todo esto les dije que no tenía un escritorio. De hecho, hace como 3 meses compré una mesita plegable que era donde grababa mis videos. Y el poder ver mi escritorio al fin armado y en mi cuarto es como un sueño, la verdad. Sé que para muchos no es algo como muy grande o muy extravagante, pero para mí es perfecto. Y bueno, aquí está un pequeño mini tour de mi escritorio vacío. Tiene 2 cajones, el de arriba es de cajonera, no sé cómo llamarlo, con rieles, y abajo es como un cajón de una puertecita. Está muy profundo y se ve que le entran bastantes cosas. El poder comprar al fin mi escritorio es absolutamente como un sueño para mí, porque para mí significa que tengo al fin un lugar de trabajo. Muchas veces tenía que trabajar en el piso para hacer todo lo que quisiera. Por ejemplo, cuando hacía algunos sprints ponía una sábana en el piso y ahí grababa. Y el hecho de que al fin esté armando esto, para mí es un gran logro. Voy a usar esta silla de manera provisional porque quiero comprar una silla más adelante. O tal vez me quede con esta porque la verdad está muy cómoda. De momento solo voy a acomodar unas cuantas cosas para poder trabajar a gusto, porque pedí unos organizadores en Miniso. Espero que me lleguen pronto para poder organizar todo bien. Y aparte estoy esperando papelería que pedí por internet para mostrarles el resultado final en un próximo video. Muchas gracias por todo y de verdad estoy muy agradecida porque sin ustedes no hubiese podido comprar ese escritorio. Gracias por estar viendo mis videos y por siempre apoyarlos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Space, space, space.